Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación, capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. ¿Buscas especializarte en el sector público? ¿Buscas una propuesta académica que te brinde especialización en temas como salud, educación, planeamiento? A través de nuestros programas de especialización con 128 horas académicas, lograrás desarrollar a profundidad conceptos y habilidades en temas particulares como políticas de salud, políticas educativas regionales y locales, planeamiento estratégico, entre otros temas. Con la metodología y el respaldo de la exigencia PUC, lograrás comprender los conceptos teóricos, herramientas y metodologías que contribuyan a tu desarrollo profesional con una mirada estratégica, innovadora y orientada a resolver los principales problemas públicos. Y con ello lograr una efectiva gestión en la institución donde laboras. De la mano de los principales docentes especialistas en el sector, con cargos directivos en las principales entidades del Estado, te brindarán una guía y asesoría constante. Asimismo, participarás de charlas magistrales con ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en el sector público. Nuestra plataforma de estudio Paideia y el uso del Zoom serán los soportes tecnológicos que te acompañarán a lo largo de todos tus estudios, donde podrás revisar tus materiales, recursos, grabaciones de clase y evaluaciones. Por último, la Escuela de Gobierno PUC reconoce a nuestros alumnos que sobresalen en sus estudios, otorgando un reconocimiento al mérito académico y exposición en nuestras plataformas digitales. Sé parte de la Escuela de Gobierno PUC. Estudia nuestros programas de especialización. Muy buenas noches. De parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, les damos la bienvenida a nuestra tercera edición del segmento Análisis de Coyuntura, Nombramiento Automático y Resultados Educativos, Riesgo Inminente. En el Perú, la educación atraviesa un momento crítico evidenciado por los resultados de la prueba PISA que reflejan una preocupante decadencia en el desempeño estudiantil. Y no solamente eso, sino el nombramiento automático de los docentes y su impacto en la calidad educativa en nuestro país. Este espacio de diálogo creado por la Escuela de Gobierno tiene como objetivo la participación activa de todas las personas conectadas en este Zoom y en esta transmisión en vivo por Facebook. Por eso le invitamos a que puedan escribir sus opiniones, consultas, preguntas en el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de este Zoom o en los comentarios en la transmisión en vivo por Facebook. Para este análisis, este evento está liderado por el profesor Flavio Aucejo, magíster en regulación de servicios públicos de la London School of Economics y magíster en política pública en América Latina de la Universidad de Oxford. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actualmente se desempeña como director de formación continua en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y es coordinador del programa de especialización en políticas públicas de la Universidad PUC. Muy buenas noches, profesora Osejo, le doy el pase. Muy buenas noches, Magali, muy buenas noches con todos y con todas quienes nos están escuchando esta noche. En esta tercera edición de nuestro segmento de análisis y coyuntura, hemos querido atender una situación que se ha relevado en los medios de comunicación en los últimos días y que justamente nos marca una coyuntura que es
materia de nuestro interés analizar desde una perspectiva de políticas públicas, ¿no? Y está relacionada con una decisión que ha tomado el Congreso en relación a un número importante de docentes que eh, todo indica que van a entrar, digamos, al magisterio, a la carrera magisterial, pero en condiciones que no son muy adecuadas. En ese sentido, vamos con la presentación, por favor, Magali. ¿Por qué riesgo inminente? A partir de esta decisión de nombramiento automático y vinculándolo con un aspecto que resulta siendo clave cuando estamos hablando de políticas públicas, y es lo que en este ámbito de las políticas públicas se conoce como el resultado. Es decir, ¿qué cosa es lo que hemos logrado en nuestro público objetivo? ¿Cuál es la ganancia de bienestar que ha sido alcanzada con la acción que el Estado realiza? Y por eso es que hemos tomado este tema de coyuntura, porque el sector de educación en nuestro país ha cultivado desde hace algunos años una práctica muy positiva, ¿no? De medir los efectos que tiene el servicio educativo en la población, ¿no? Y además, justo la coyuntura nos ha sido favorecida porque hace poquito nomás han salido los resultados de la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba que se toma a nivel internacional para evaluar cuál es la situación de los estudiantes comparándolos con los estudiantes de otras partes del mundo. Entonces, esta decisión del Congreso junto con los resultados que existen de los indicadores que recoge el Ministerio de Educación, que vamos a compartir esta noche, dos indicadores claves para entender cuál es la situación de los estudiantes en nuestro país, más los resultados que han sido publicados por la OSD sobre la prueba PISA, como que nos configuran una situación que es muy interesante analizar en estos minutos esta noche. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Cuál es el hecho que estamos analizando? ¿Cuál es el hecho de coyuntura? Bueno, como seguramente han visto en las noticias, el Congreso de la República, en una sesión, exoneró de una segunda votación un proyecto de ley que ya tenía, de hecho, varios meses, sino que años, discutiéndose, el proyecto de ley 1587, que viene desde el 2021, ¿no? Desde el 2021, en donde lo que se plantea es que 200.000 docentes que en este momento están en una situación de contratados tengan un nombramiento automático. ¿Qué significa un nombramiento automático? Que no tengan que pasar por ningún tipo de evaluación para ingresar a la carrera magisterial. En sencillo, el único requisito que necesitan es que tengan 3 años en situación de contratados, ¿no? Como pueden ver en la lámina, más o menos existen en nuestro país, digo, y más o menos, porque la verdad es que el Ministerio de Educación no sabe a ciencia cierta cuántos docentes existen en la educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria. El Estado peruano no sabe cuántos docentes hay, pero más o menos se piensa que hay alrededor de 385.000 docentes. Y de estos hay una gran mayoría que están contratados, pero no están nombrados. Entonces, este proyecto que ya ha sido aprobado por el Congreso, porque se exoneró de la segunda votación, lo que hace es que estos 200.000 docentes puedan ser incorporados con un nombramiento automático sin pasar por ningún tipo de evaluación que permita saber si están preparados para ejercer la docencia, ¿no? Recordemos que estos docentes atienden a 8.5 millones de estudiantes. En el Perú somos 33 millones, 8.5 millones son estudiantes, ¿no? Lo cual, la siguiente, pues ha generado un rechazo en realidad bastante llamativo de distintas organizaciones, tanto una organización de la sociedad civil como es Empresarios por la Educación, asociaciones de colegios vinculados a congregaciones religiosas, el Consejo Nacional de Educación e IPAE han publicado sendos comunicados señalando que claramente una decisión de esta naturaleza
lo que hace es afectar el elemento central de lo que es un proceso educativo en una etapa de la vida tan importante como la educación básica regular, que es la que te da las capacidades para poder insertarse luego al mercado, porque es la que te da los elementos para una primera empleabilidad. Y en estos comunicados pues han rechazado de manera bastante intensa esta ley que ha sido aprobada, ¿no? La siguiente. Ahora, si nosotros observamos entonces, como había adelantado, ¿cómo está la educación en términos de resultados? Recordemos que el concepto de resultado está vinculado a el bienestar que generamos en nuestro público objetivo. Ese es el concepto de resultado, conceptualmente, ¿no? Vayan la redundancia. Y en educación solamente hay un único indicador que es el que nos dice si estamos haciendo las cosas bien o mal como país. Ese indicador es lo que se denomina logros de aprendizaje. Lo que miden los logros de aprendizaje es, en estricto, cuánto es que aprendieron los niños, ya estén en primaria, en inicial, primaria o secundaria, ¿no? Y los logros de aprendizaje, el Estado peruano ha sido diligente. Desde el año 2008, que el Estado peruano decidió colocar como eje de la acción de política del Estado al estudiante, se ha venido desarrollando una prueba todos los años denominada la evaluación censal escolar y que luego ha sufrido algunas modificaciones para ajustarla para tener una prueba un poco más fina, pero digamos, la evaluación censal escolar, perdón, mide cuáles efectivamente son esos logros de aprendizaje a través de una metodología bastante científica, digamos, ¿no? Y lo hacen determinados años, tanto de la primaria y de la secundaria, y en determinadas materias. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla son los resultados de esta prueba, en el caso de la lectura, con un histórico de resultados nacionales por niveles de logro. Y si observamos con atención, nos vamos a dar cuenta que el número de alumnos, digamos, que alcanzaban logros en lo que corresponde al nivel satisfactorio, ¿no? Ha ido decreciendo desde el año 2015 hasta el año 2023 y desde el 19, recordemos la pandemia, 2021, 22, 23, como que más o menos se ha estabilizado. Pero lo que observamos es que el número en proceso venía aumentando. Desde el año 2015 venía aumentando, ¿no? O sea, habían más alumnos que estaban en proceso de llegar a un nivel satisfactorio y de alguna manera se ha estabilizado alrededor del 55-56%, ¿no? Y lo que corresponde a alumnos que están en inicio, también vemos que ha habido un retroceso. Entonces, en síntesis, aquí el desafío sigue siendo en movilizar estudiantes que están en nivel de proceso a nivel satisfactorio, ¿no? O sea, estamos hablando de un tercio de los estudiantes que alcanzan nivel satisfactorio, ¿no? O sea, quiere decir que los otros, evidentemente, no están tan bien. Eso no, digamos, ha habido mejoras, pero no está tan bueno, ¿no? Si vemos en la siguiente, vamos a encontrar los niveles en matemática. Y vemos que en matemática lo que ha ocurrido es que hemos retrocedido, ¿no? Solamente 11,2% de los estudiantes alcanzan nivel satisfactorio en matemática en segundo grado de primaria, ¿no? Lo cual no es una buena noticia, ¿no? Y el principal desafío es buscar que los estudiantes salgan de inicio hacia en proceso. Vemos que previo al inicio quiere decir que están en una situación donde, como se señala ahí, no logran en realidad responder a la prueba de matemáticas que se les coloca, y ese es un número que se mantiene, aumentado, perdón, del 2022 al 2019, con la pandemia, lo cual se entiende un poco, pero no ha mejorado mucho al siguiente año 2023. Esto en segundo grado de primaria. Hay que recordar que en segundo grado de primaria el niño ya debe ser capaz de leer. O sea, cuando hablamos de que está en inicio, en proceso, quiere decir que todavía no es capaz de leer, ¿no? La siguiente. Cuando pasamos a cuarto grado de primaria, donde hay otros elementos que entran a tallar, vemos que en realidad también la situación es como que no ha mejorado mucho, ¿no? Si bien es cierto, para el 2023 hay un incremento de 3 puntos porcentuales, el incremento es significativo, pero es pequeño en realidad. 3 puntos porcentuales tampoco es que hacemos una gran diferencia. Recordemos que estamos hablando que
solo un tercio de los niños y niñas que toman la prueba en cuarto grado de secundaria alcanzan nivel satisfactorio, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no hay un deterioro, hay un deterioro relativamente, mejor dicho, hay una mejora relativa a nivel satisfactorio, estamos como que bien estabilizados, no logramos dar un salto significativo. La siguiente. Cuando pasamos ya a mirar lo que es matemática, ahí sí observamos que hay un deterioro en relación a lo que era antes de la pandemia se ve una pequeña caída también a nivel de los resultados en el ámbito satisfactorio. En proceso seguimos igual estancados, ¿no? Entonces aquí estamos hablando que casi un cuarto de los estudiantes en cuarto grado de primaria, solo un cuarto de los estudiantes alcanzan un nivel satisfactorio, ¿no? La siguiente. Y si ya vamos a secundaria, en segundo grado de secundaria, lo que vamos a encontrar de los datos disponibles, ¿no? Observamos pues que hay un deterioro en lo que corresponde a nivel satisfactorio. Menos de un cuarto de los estudiantes tienen niveles satisfactorios en lectura, ¿no? Hay un estancamiento entre los que están en inicio y en proceso. O sea, repito, menos de un cuarto de los estudiantes en secundaria alcanzan los estándares que se esperan en lectura. Y en matemática, la siguiente. Vemos que el resultado también hay un deterioro a nivel de segundo grado de secundaria, ¿no? Poco más del 10% de los estudiantes llegan a nivel satisfactorio, ¿no? Y además, la siguiente, en el otro rubro que se mide en el segundo grado de secundaria, que son ciencias sociales, vemos también que si bien hay una mejora, lo que corresponde a nivel en proceso y en inicio, digamos que en este ámbito sí observamos que hay algunos avances, digamos, ¿no? Entre 12,1 que se registraba en el 2018 y el 16,9, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que observamos a nivel de resultados en segundo grado de primaria, cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria, en logros de aprendizaje, vemos que en realidad los avances no son significativos, en algunos casos hay retrocesos, pero lo cierto es que la cantidad de niños y niñas y jóvenes en secundaria que llegan a un nivel satisfactorio es realmente bastante bajo, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? La siguiente. Y eso lo podemos encontrar en este indicador, que es un indicador muy interesante, que lo que nos está midiendo es qué también se produce la enseñanza. Este indicador, estos indicadores que observamos acá en pantalla, lo que están midiendo es qué tan bueno es el desempeño que tienen los docentes en el aula de acuerdo a información que plantea y recoge el propio ministerio. Esta es información del propio ministerio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Solamente para ilustrar algunos puntos, cuando hablamos de lo que corresponde a la estructura de la sesión de aprendizaje, ¿no? El cuarto indicador, estructura de sesión de aprendizaje, de 44,3 a 38,2. ¿Qué nos está diciendo ese dato? Lo que nos está diciendo es que, digamos, poco más del tercio de los profesores, el año 2019 era más, el 2019 era 44%, en el 2022 es 38%, poco más del tercio de los profesores que han sido evaluados le dicen a los alumnos qué cosa es lo que van a aprender. Es decir, el profesor cuando inicia la sesión de clase le dice, hoy día vamos a aprender esto. Dos de los profesores no le dicen a los alumnos qué cosa es lo que van a aprender. Y entonces el alumno en realidad no sabe cuál es el propósito de la sesión y más aún, el profesor no le dice, esto es lo que hemos aprendido hoy. No hay un cierre de la sesión. Entonces el alumno pasa por esa hora de clase sin saber qué aprendió y sin conocer al final cuál fue el contenido que le dieron y que debía aprender. Solamente un tercio de los profesores hacen eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno puede entender por qué es que se dan ese tipo de situaciones. Y luego,
llamo su atención sobre los dos últimos indicadores: pensamiento crítico y razonamiento y retroalimentación del trabajo escrito. En el año 2019, apenas 5,2% de los profesores promovía pensamiento crítico y razonamiento en el aula. En el 2022, 1,7%. Eso significa que el 98% de los profesores que están en aula no promueven pensamiento crítico y razonamiento. Y en el caso de los trabajos escritos, la situación es peor. Si en el año 2019 el 98% de los profesores no le daba retroalimentación al trabajo escrito de los alumnos, ese número en el año 2022 ha crecido al 99%. Apenas el 1% de los profesores le dan una retroalimentación al trabajo del alumno, es decir, le dicen al alumno si estuvo bien o mal su trabajo. El 99% no le dice nada al alumno. Esto lo que está reflejando claramente es una seria deficiencia en la manera como se produce el proceso de aprendizaje en el aula, que está directamente asociado a las capacidades de los alumnos. Entonces ahora, imagínense ustedes 200,000 profesores cuyo único requisito es tener 3 meses de contrato, que entran a ser nombrados y entran a formar parte del magisterio, sin nosotros tener como sociedad ninguna certeza de que tienen las capacidades para enseñar. Pero el tema no queda ahí, el siguiente. Entonces, si miramos lo que corresponde al clima que existe en la institución educativa, lo que encontramos es que poco más del 20% son instituciones educativas que tienen un reglamento interno de trabajo. La gran mayoría no tiene un reglamento interno de trabajo. Es decir, no hay normas ni medidas que regulen el comportamiento de los estudiantes al momento de desarrollar las actividades, y tampoco hay un reglamento en el caso de que se apliquen métodos violentos para corregir a los estudiantes, ¿no? Los incidentes ocurridos en los últimos días por declaraciones del actual ministro de Educación, Morganquero, en relación a violaciones ocurridas en la región de Amazonas, de alguna manera están mostrando las consecuencias de no tener normas claras dentro del sector, ¿no? Y estos números claramente evidencian una situación de esa naturaleza, ¿no? Y lo segundo, en el liderazgo y gestión escolar, lo que podemos observar es que, por ejemplo, ¿no?, en términos del aprovechamiento del tiempo de la institución educativa, vemos que en el 2019 el 25% aprovechaba, en el 2022 el 21% aprovechaba el tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y es que las instituciones educativas no cuentan con un horario oficial, ¿no?, ni con estrategias efectivas para la recuperación de las horas pedagógicas. Se deja un poco a la arbitrariedad de las autoridades en el institución educativa respectiva. No hay un horario que tengan que seguir y por eso el aprovechamiento, pues, es mínimo, ¿no? Entonces, estos dos cuerpos o conjunto de indicadores, los de logro de aprendizaje y los que están asociados al desempeño de los docentes, claramente nos dan una señal de que evidentemente es necesario contar con una priorización de la educación en nuestro país. Eso que estoy diciendo es bien obvio, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ha pasado? En realidad lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido es que no hemos tenido políticas que se sostengan en el tiempo, donde el estudiante y sus aprendizajes sean el foco de atención, ¿no? El cambio estructural, cuando abandonamos esa priorización que se había dado desde el año 2008, ocurre con la subida al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Porque ahí la decisión explícita del ministerio fue abandonar el tema de los logros de aprendizaje y priorizar la contratación docente. Y esa decisión de política pública se mantiene hasta el día de hoy. Y una señal de eso es lo que motiva este análisis de coyuntura. Y cuando nosotros vamos a mirar la comparación a nivel internacional, que es el desempeño de los estudiantes de 15 años en la prueba PISA, esta es información que viene directamente de la página web de la OSD, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que efectivamente
si bien es cierto, habíamos venido mejorando, ¿no? Se ha producido una eh, reducción en la velocidad de esa mejora que se explica perfectamente por lo que acabo de desarrollar en la primera parte de este análisis de coyuntura. Si los datos de logros de aprendizaje nos evidencian que no hay mejoras significativas y si vemos que el desempeño docente en aula es un desempeño que está lejos de lograr un trabajo de excelencia con los alumnos, es evidente que los números en la PISA, en la evaluación PISA, no van a ser favorables, ¿no? Y eso lo encontramos en la observación que se ha hecho para el 2022, en donde vemos que las mejoras en lectura son mejoras pequeñas en realidad, ¿no? Y hay una caída en lo que corresponde a matemáticas y una situación también de una pequeña mejora en lo que corresponde a ciencias, ¿no? Lo cual, si bien es cierto, nos saca de los últimos lugares en la prueba PISA, donde estábamos algunos años, todavía estamos, digamos, bastante lejos de poder estar por encima del promedio de la OECD, ¿no? Entonces, estos tres conjuntos de indicadores nos evidencian que es muy claro que es necesario hacer ajustes estructurales en la forma como se están llevando las políticas educativas en nuestro país, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, aquí me gustaría un poco escuchar su punto de vista de quienes nos están escuchando en este momento, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, ¿no? En relación a los números que les acabo de mostrar, ¿no? Me gustaría leer su opinión en la sección de preguntas y respuestas para poder, como es una práctica en este segmento, escucharles y ver qué piensan en relación a los números que les acabo de mostrar. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué va a pasar con los niños y niñas y jóvenes que se están formando en este momento? Esto es ese 8.5 millones de alumnos, ¿no? Ana Ibarra, alumna nuestra de nuestros cursos. Un saludo, Ana. ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener de aquí pues a 20 años? Bueno, yo diría, ¿qué tipo de profesionales vamos a tener de aquí a 5 años, ¿no? ¿Qué capacidad van a poder tener, no solamente para dirigir el país, sino la capacidad que van a tener para poder lograr empleabilidad? ¿Cómo se van a poder insertar al mercado laboral? ¿Qué tipo de profesionales, qué tipo de trabajadores vamos a tener en el mercado laboral? Si muy pocos son los que han logrado algún nivel de desempeño en ese sentido, ¿no? Henry Yauri dice, muy interesante lo que plantea, ¿no? ¿Hasta qué punto las municipalidades pueden tener un rol en este punto, ¿no? La ley orgánica de municipalidades le da competencias en el tema de educación, ¿no? Hubo un intento de municipalización de la educación. Es un tema que quedó trunco, pero podría en realidad explorarse un poco qué es lo que se puede hacer, ¿no? Eh, Vani Nostroza dice cómo medir en el nivel inicial para prevenir y atender esas necesidades, ¿no? Creo que los datos que hemos compartido nos evidencian que los resultados no son nada buenos, ¿no? Y que eso se explica en gran parte porque la labor docente no está siendo suficientemente atendida ni priorizada en términos de las capacidades que estos docentes deben tener para desarrollar su trabajo y el soporte que el ministerio o el ejecutivo le debe dar a los docentes para que puedan desarrollar su trabajo, ¿no? Creo que ahí hay un elemento a considerar que es bastante importante, ¿no? Entonces, en síntesis, digamos, ¿qué cosa es lo que deberíamos hacer, ¿no? La siguiente. Entonces, tres ideas que de alguna manera están recogiendo aspectos que ya el Perú tenía establecidos, pero que de alguna manera han sido abandonados, ¿no? La primera, y que ya mencioné, es que tenemos que regresar a una acción estatal donde el eje de la atención sea el estudiante y en donde las políticas nacionales educativas, no solamente en la educación básica regular, que es lo que nos reúne esta noche, sino en las otras formas de educación. Un dato que quería mencionar, tenemos en el Perú cerca de los 33 millones de peruanos, tenemos 8 millones que ya no tienen 15 años, son mayores de 15 años, ya son adultos algunos. Tenemos 8 millones de peruanos que no han acabado el colegio.
Son 8 millones de peruanos que no han acabado la educación básica regular, ¿no? Para eso está la educación básica alternativa. Pero de los 33, 8 millones no terminaron el colegio. ¿Cómo estas personas se logran, pueden y en qué condiciones se insertan al mercado laboral, ¿no? Si no terminaron el colegio, principalmente la secundaria, ¿no? Entonces, es urgente que el Estado redireccione sus esfuerzos de tal manera que tenga como eje a los estudiantes, ¿no? Lo segundo es muy claro que es necesario trabajar en las capacidades docentes, ¿no? No es posible que que incorporemos de manera automática al magisterio personas que no demuestren que tienen la capacidad para poder enseñar, ¿no? El ministerio venía desarrollando programas de soporte para las capacidades docentes. Estos programas se han ido desactivando a lo largo del tiempo porque, como repito, desde el gobierno de Pedro Castillo hasta la actualidad, el estudiante ya no es el eje de atención del Ejecutivo. El objetivo de política es contratar personas para que tengan una plaza docente, ¿no? Eso lo que hace es hipoteca el futuro del país, porque entonces las personas, los niños, niñas y jóvenes que luego van a tener que entrar al mercado laboral para poder desarrollarse, ¿no? No lo van a poder realizar, ¿no? Ese es un tema en realidad muy serio y que tenemos que buscar la forma de atenderlo, ¿no? Acá voy a regresar a las preguntas y respuestas porque vemos que hay cosas interesantes, ¿no? Jacqueline dice, ¿no? Deberían haber concursos con premios económicos sobre cursos de colegio, ajedrez, oratoria. Efectivamente, hay que establecer un marco de incentivos para promover la excelencia, ¿no? De hecho, como señala Jonathan, los COAR son una respuesta muy interesante porque lo que hacen es que a nivel regional recojas, digamos, a los mejores alumnos y alumnas de la región, ¿no? Y está bien, los COAR tienen un nivel de enseñanza bastante bueno, ¿no? Pero no es suficiente. El COAR va hacia un público objetivo donde se busca que estos niños y niñas con gran potencial puedan brillar, ¿no? Y eso está bien, pero no es suficiente porque también tiene que haber principalmente una oferta de calidad para todos los niños y niñas y jóvenes que en esa región efectivamente necesitan una buena educación pensando en su empleabilidad, ¿no? Eh, Nadie habla pues de cuánto tiempo se va a necesitar para que los docentes se comprometan a desarrollar el pensamiento crítico en sus alumnos. El desarrollo del pensamiento crítico necesita capacidades particulares por parte de los docentes y un ambiente adecuado para que se pueda desarrollar en la escuela, ¿no? Karina señala, si se tiene evidencia de la problemática en educación, ¿a, a qué se debe que persiste el problema? Y a eso vamos, Karina. ¿Es el mal diseño de la política pública o la implementación? Justamente con eso es que cerramos este comentario. Finalmente, Carmen Coloma habla de articular la educación básica con la tecnología y la universitaria, esta educación para la empleabilidad, un aspecto que también está muy poco atendido, ¿no? Entonces, decía, el tema de las capacidades docentes es clave, porque el docente es el que materializa el aprendizaje en el estudiante, es el que hace que el alumno tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Y naturalmente las buenas prácticas, ¿no? Aquí no hay que inventar la rueda, ¿no? Hay muchas cosas que están disponibles y que se pueden replicar a nivel nacional, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cómo es que este problema que estamos observando de los docentes lo tenemos que ver en clave de problema público? ¿Cuál es el problema público que estamos intentando resolver aquí? Que es la forma como terminamos este espacio de análisis y coyuntura. Hay tres formas de verbalizar el problema público y las tres son válidas, ¿ya? Es tres formas de hacerlo. La primera es desde la perspectiva de los indicadores. Claramente, el indicador de éxito en la docencia son los logros de aprendizaje. Logros de aprendizaje que lo vemos a través de, en primaria, lectura, matemáticas, en secundaria, lectura, matemáticas y ciencias sociales, y a nivel internacional, la prueba PISA, en lectura, matemáticas y ciencia, ¿no?
Los logros de aprendizaje debería ser el indicador que no le deja dormir al ministro y que no le deja dormir a la presidenta de la República. Porque el tener altos logros de aprendizaje es lo que nos permite a nosotros darle futuro a los niños, niñas y jóvenes del Perú. El que desde el gobierno de Pedro Castillo hasta la actualidad nos hayamos desviado de ese objetivo, como ya señalé, lo que hace es condena a las futuras generaciones de nuestro país a una situación de precariedad y condena al país a que no podamos tener personas que puedan ingresar con éxito al mercado laboral, ¿no? Y que puedan desarrollar actividades profesionales o técnicas. No se puede. 8 millones de peruanos no han terminado el colegio. ¿Puedo imaginar eso? Entonces, una forma de pensar el problema público es bajo logros de aprendizaje. Otra forma de verlo es a partir del limitado ejercicio del derecho a la educación básica regular. La educación es un derecho, está en la Constitución. El que yo tenga una educación de baja calidad limita mi ejercicio de ese derecho. Esa es otra forma de abordar el problema público. Finalmente, una tercera forma, igual de válida que las dos anteriores, es que una educación de pobre calidad lo que hace es pone en riesgo la capacidad de empleabilidad y de bienestar, porque son dos dimensiones, ¿no? Uno se educa no solamente para la empleabilidad, sino también para tener una vida buena, ¿no? Experimentar lo que le llaman el bienestar subjetivo. Yo necesito que la educación sea de buena calidad, porque si no es así, pongo en riesgo. Yo como el receptor de la educación, se pone en riesgo mi capacidad para lograr empleabilidad y bienestar. Entonces aquí tenemos tres formas distintas, pero todas igual de válidas, para poder verbalizar el problema público que tenemos que resolver. Este es el problema de fondo. Y si no reconocemos que este es el problema de fondo, las posibilidades de tener una fuerza laboral que pueda generar crecimiento y desarrollo se ven severamente limitadas. Y las posibilidades de tener personas que puedan desarrollarse en su amplitud, en su plenitud, a lo largo de su vida, se ven severamente afectadas. La siguiente. Entonces, estos son los temas con los que nosotros desarrollamos nuestra actividad en el programa de especialización en políticas públicas. Así que los invito a que puedan revisar nuestra oferta en ese sentido. Y con esto damos fin a este nuevo episodio de este segmento de análisis de coyuntura. Espero que haya sido útil lo que hemos discutido. Y además espero que les haya permitido tener una visión más amplia de la problemática que se está viviendo en el sector de educación a partir de esta decisión del Congreso de este ingreso automático de docentes sin las capacidades para poder ejercer la docencia y, como hemos visto, los efectos que eso tiene en nuestros niñas, niños y jóvenes de nuestro país. Buenas noches y muchísimas gracias.